Le perdoné una traición, y eso casi me cuesta la vida. Dicen que perdonar te libera. A mí, perdonar me dejó con la mirada fija en el techo de una ambulancia, contando los pitidos de un monitor que marcaba mi pulso como si fuera la cuenta regresiva de mi suerte. Si estás escuchando esto, quédate, porque no me tomó 30 segundos entender que había cometido el error más caro de mi vida. Creer que a alguien se le puede tener de nuevo confianza solo porque lloró lo suficiente. Le perdoné una traición, y eso casi me cuesta la vida. Me llamo Valeria. Tenía 29 años cuando Marcos, mi novio de entonces, me traicionó. No fue un beso borracho, como después intentó venderme. Fue una historia con principio y con cama. Y sí, la protagonista invitada era alguien que yo consideraba de mi círculo. Camila, compañera de trabajo, reina de las risas en los almuerzos y ahora lo sé, experta en cerrar puertas con pestillo. Me enteré por un accidente que, visto a la distancia, fue más bien una advertencia. El portero del edificio donde vivía Camila me llamó señora Valeria cuando me vio salir del Uber una tarde cualquiera. Me confundió porque hacía semanas veía a Marcos subir con mi café preferido en la mano. ¿Cómo sabía él de mi café? No lo sabía. Solo repetía el libreto que Marcos le había dejado. A su novia le gusta con 2 de azúcar. Solo que la novia no era yo. Esa noche, cuando Marcos llegó a mi departamento con flores, siempre flores cuando había un incendio detrás, lo senté en el sofá. Las manos le temblaban. Yo pensé que era culpa y quise verlo como un buen signo. Con la voz más firme que encontré le pedí la verdad, entera, sin paréntesis ni contexto. Él inclinó la cabeza como quien está por recibir una cachetada merecida y dijo sí, que había sido Camila, que habían sido 2 meses, que él había sido un cobarde. Y lloró. Lloró con una destreza que me habría conmovido si no fuera porque al levantar la cara, noté que me estaba midiendo. Eso lo vería después. Claro, ese cálculo frío detrás del llanto. Me fui a casa de mi hermana, Lucía. No dormí. Me puse a hacer lo que uno hace cuando se te rompe el suelo. Listas. Listas de razones para irme. Listas de razones para quedarme. Listas de cosas que eran mías y debía recuperar del departamento de Marcos. Al día siguiente, con Lucía de testigo para que nadie dijera luego que exageraba, recogí mis libros, mis plantas, mis cremas. Marcos miraba desde la cocina como si yo estuviera mudando ruinas de un incendio que él mismo había provocado. Cuando cargué la última caja, dijo algo que me persiguió días enteros. Te juro por mi madre que voy a arreglar esto. No sé por qué esas palabras, que deberían haber rebotado en la pared, entraron como flechas. En mi familia, jurar por la madre no era moneda barata. Y la suya, doña Teresa, era una mujer que yo quería casi como a la mía. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de mensajes que no contesté, de flores devueltas, de llamadas a deshora. Marcos, que siempre había sido más bien orgulloso, se mostraba humilde, rendido. Me escribió correos larguísimos hablando de terapia, de culpas, de patrones, de su miedo a estar solo. Me habló de su padre, don Ernesto, que los había dejado cuando él tenía 8 años, y de cómo esa herida le había enseñado a huir cuando alguien se acercaba demasiado. A mí la historia me sonó a explicación, tal vez demasiado ensayada, pero justo entonces doña Teresa me llamó. Me habló como una madre. Valeria, no te pido que vuelvas por él, te pido que te des la oportunidad de escuchar con el corazón. Y yo, que siempre quise a Teresa, fui a escuchar. Nos reunimos en una cafetería chiquita de la colonia Roma. Marcos llegó con la barba crecida, ojeras profundas y una libreta en la mano. La abrió como si fuera un mapa del tesoro y me mostró lo que, dijo, había escrito en terapia. Límites, compromisos, pasos concretos. Voy a dejar el proyecto con Camila. Ya hablé con recursos humanos. Voy a cambiar de gimnasio, de ruta para ir a trabajar. Voy a cambiar todo lo que te lastime. Sonaba desesperado y ordenado a la vez. Anoté en mi cabeza, hombre que quiere hacerlo bien. Pero también anoté el miedo que me provocaba su entusiasmo. Hombre que se sabe observado y actúa como en un escenario. Yo le puse condiciones. Varias. Demasiadas según mi hermana. Una fue que se disculpara con Camila conmigo presente. Otra, que me diera acceso a sus redes por 3 meses. Otra, que habláramos con una terapeuta de pareja. Él dijo que sí a todo. Hicimos esa llamada con Camila. Ella, más seca, dijo que no había nada más que hablar, que lo suyo había sido un error y que renunciaría al proyecto para evitar incomodidades. Colgamos y Marcos respiró como si acabara de salir de quirófano. Gracias, dijo. Y ahí pasó algo que no puedo explicar bien. Sentí ternura por su alivio, por esa forma en que parecía un niño después de un regaño monumental,
Ese fue el primer ladrillo del perdón. Volvimos. No de golpe. Fue un regreso medido, con citas supervisadas por mi intuición, con cenas en lugares iluminados, con puertas abiertas. Las primeras semanas él fue impecable. Me mandaba su ubicación cuando salía de la oficina. Me llamaba antes de dormir. Me dejaba notas en la nevera. Hoy 6 p.m. terapia. Compré tus galletas favoritas. No olvides que soy un idiota en rehabilitación. Yo me reía. Quise creer que estaba reconstruyendo algo, que el perdón no era una farsa social sino un músculo real. Y hubo momentos hermosos. No lo niego. Un domingo armando un mueble con instrucciones imposibles. Una tarde de lluvia leyendo en silencio el mismo libro, subrayando con colores distintos. Una noche en que doña Teresa nos cocinó arroz con pollo y nos miró como si estuviéramos rehechos a su gusto. Pero los signos raros no tardaron en aparecer, pequeños, casi dulces. Una mañana noté que mis llaves no estaban donde las dejé. Al rato Marcos apareció con ellas. Se te cayeron debajo del sofá. No me latió, pero lo dejé ir. Al día siguiente mi planta de albahaca amaneció marchita, como si alguien hubiera regado con cualquier cosa menos agua. Y luego un detalle que me heló la nuca. Mi cepillo de dientes estaba seco a las 7 de la mañana. Cuando yo lo había usado a las 6:30. Nadie piensa en la textura de un cepillo hasta que lo necesita como evidencia. Igual, me dije, paranoia. La terapia de pareja nos enseñaba a nombrar monstruos sin convertirlos en profecías. Marcos también cambió en cosas más visibles. Antes era ruidoso, un tipo de carcajada fácil. Ahora estaba atento, observador, casi silencioso. Me hacía preguntas con demasiado detalle. ¿A qué hora volvía exactamente? ¿Con quién había comido? ¿Por qué no contesté en 3 minutos y no en 2? Se excusaba. Estoy trabajando en mi ansiedad. Lo compré porque, de nuevo, yo quería creer. Y porque la terapeuta, la licenciada Adriana Delgado, le daba palabras bonitas a su necesidad de control. Está aprendiendo a tolerar la incertidumbre. Yo asentía, y me tragaba ese sabor metálico en la lengua, el que te avisa de un peligro que todavía no sabes señalar. Una noche, al volver a su departamento, que se había vuelto nuestro otra vez, aunque con mi mitad de ropa todavía en cajas, el olor me golpeó como una pared tibia. Gas. No era leve, era un abrazo tóxico. Abrí de golpe la ventana de la cocina y giré las perillas de la estufa. Las 4 estaban apenas abiertas. ¿Qué demonios?, grité. Marcos salió descalzo, con el pelo revuelto. Juró que había calentado agua para té, que debía haberse olvidado. Yo también he sido descuidada, pensé, pero algo me crujió por dentro. Cuando cerré la última perilla, noté una tira de cinta transparente, pegajosa, enrollada justo debajo, como un refuerzo para que la perilla no volviera a la posición de apagado fácilmente. No dije nada. Guardé esa información como quien guarda una aguja en la manga. Esa fue la primera vez que Marcos me vio asustada, y curiosamente, también la primera vez que se relajó. Perdón, Val. Perdón, decía, y me abrazaba. Soy un imbécil. Le creí que estaba arrepentido. No por dejar el gas, sino por haberme mostrado una sombra. Esa noche no dormí. Miré el techo y conté cuántos segundos me llevaba a convencerme de que quizá yo misma había dejado mal cerrada la perilla. 100, 200, 1000. A las 5, decidí que era más sano levantarme y hacer café. Cuando fui a la cocina, me encontré con Marcos parado frente a la ventana, mirando la calle como si esperara algo. Le toqué el hombro y pegó un salto. Soñé que te perdía, dijo con una voz que no le conocía, hueca. Me asustó la intensidad, no el contenido. Alguien que sueña que te pierde debería abrazarte. Él parecía calcular un mapa. Pasaron días. Intenté encarrilar la vida. Trabajo, amigas, llamadas con mi madre en Puebla, caminar por el Parque México. Ahí conocí a una señora mayor, Elena, que sacaba a pasear a un perro sin dientes llamado Bruno. Hablar con ella era como bajar de un carrusel. Me contaba cosas sencillas, los pascualitos del vivero, la panadería que había cambiado de dueño, el hijo que vivía en Mérida. Una tarde, mientras ataba el pañuelo de Bruno, me miró con esa claridad que tienen los viejos que ya no necesitan caer bien, y me dijo, ese muchacho con el que caminas, te mira como se miran las cosas que uno no se quiere perder. No como se miran las cosas que uno quiere cuidar. No supe qué contestar. Le sonreí, me despedí, y me llevé esa frase como piedra en el bolsillo. El control avanzó disfrazado de cuidado. Marcos quería recogerme siempre. Por seguridad, quería pagar mis compras grandes, para que ahorres. Quería que nos mudáramos a un departamento más nuestro. Me enseñó un anuncio.
Un edificio nuevo en la Narvarte. Vigilancia 24/7, estacionamiento. Un balcón ridículo para 2 sillas. Podemos empezar de cero, dijo. Yo pedí tiempo. Él asintió con una paciencia que parecía infinita. Pero esa noche, mientras cenábamos, dejó caer un dato como quien deja caer un tenedor. Hablé con un agente de seguros. Si vamos a vivir juntos, conviene tener todo en regla. Me sonó responsable. También me sonó a una carpeta que se prepara. Le resté importancia porque a veces no quieres ver la mano que sostiene el cuchillo. La terapeuta insistía en ejercicios de confianza. Yo le marcaba mensajes con recibido en cuanto podía. Él se comprometía a no enviar 3 seguidos si yo no contestaba. Parecía una guardería emocional. A veces me preguntaba si valía la pena. Y luego venían esos gestos que me decían que sí. Marcos rescatando una receta de mi abuela de un cuaderno viejo. Marcos arreglando la pata coja de mi mesa favorita. Marcos defendiendo a Lucía cuando un ex suyo la llamó borracha a las 2 de la mañana. ¿Cómo sostienes a la vez el monstruo y el ángel en la misma persona sin decidirte por uno? Con cansancio. Mucho cansancio. El día que supe que el perdón no era un puente sino un atajo a un barranco, empezó con una coincidencia. El banco me llamó para confirmar un cambio en mi correo electrónico asociado a mi tarjeta. Yo no había pedido nada. Fui a la sucursal. Me dijeron que alguien había intentado ingresar, que desde una IP desconocida, que habían bloqueado por seguridad. Llamé a Marcos sin acusar. ¿Tuviste algún problema con tu cuenta?, pregunté, midiendo la reacción. Él negó. Se mostró confundido, preocupado por mí. Colgamos. A la tarde descubrí que mi copia digital de la póliza de un seguro de vida, uno que tenía desde la universidad, ridículo en monto, comprado por un vendedor insistente, estaba en una carpeta compartida de Google Drive a la que yo no había dado acceso. El único con quien había compartido algo así, alguna vez, había sido Marcos, cuando me ayudó a hacer mis impuestos. Ahí estaba su correo, entre los permisos lectura y escritura. Lo removí con la misma sensación con la que te curas un rasguño que sabes que vino de un gato que te quiere. Esa noche, decidí hacer algo que no me enorgullece. Revisé su laptop. Me justifico diciendo que había señales, que no era puro chisme. Dejó la computadora abierta en la mesa del comedor para ir al baño. El escritorio estaba ordenado, casi demasiado. Busqué la carpeta de descargas. Nada. Abrí documentos, trabajo, impuestos. Me mariposeaba el corazón con un ruido que, pensé, Marcos podría oír desde el baño. Encontré una carpeta con nombre absurdo. Recetas. Adentro, subcarpetas, pastas, postres, especiales. Ahí estaban los archivos que me cosieron el estómago. Capturas de pantalla de pólizas, tutoriales guardados de YouTube con títulos como cómo detectar fuga de gas, fallos de frenos, señales y soluciones, artículos sobre beneficiarios contingentes, un PDF llamado endoso modificación beneficiario, un documento en Word titulado Carta Poder, ejemplo. Sentí que me ardía la cara. Cerré todo a una velocidad imprudente, justo cuando él salió, secándose las manos en el pantalón. ¿Te sirvo agua?, preguntó casual. Yo dije que sí y sostuve el vaso como se sostiene una mentira que todavía no sabes si vas a romper. Esa noche, mientras fingíamos ver una serie, le observé el perfil y recordé las primeras veces que me gustó, en una biblioteca pidiéndome un lápiz, en una fila de cine, cediéndole su lugar a una señora, en una comida familiar, lavando los platos sin que nadie se lo pidiera. ¿En qué momento esa persona y esta se mezclaron como 2 líquidos que nunca debieron combinarse? No dormí. Otra vez. Cuando el reloj marcó las 3, me levanté despacio, fui a la cocina y abrí la alacena donde guardábamos las velas. Saqué una pequeña, la encendí y la llevé junto a la estufa. Las perillas estaban firmes en apagado. Acerqué la llama a la rendija. Nada, sin gas. Apagué la vela y casi me río de mí misma. Paranoia, Valeria, paranoia. La dejé sobre la barra y caminé a la sala por un vaso de agua. Fue entonces cuando algo, tal vez un reflejo, me hizo volver la cabeza. La llama que juraría haber apagado, titiló de repente, apenas como si un suspiro hubiera pasado cerca. Y con ese titilar tímido, un olor mínimo, reconocible, gas. Miré las perillas. Una, la de la hornilla chica, estaba medio milímetro corrida, no lo suficiente para verse, sí lo suficiente para matar. Me acerqué y antes de tocarla vi la cinta. Ya no era transparente como la otra vez. Era una cinta gris, de esas que parecen de guerra cortada en diagonal y pegada debajo, invisible si no te agachabas. Un trabajo cuidadoso.
Un trabajo que requiere paciencia, ensayo y error. No podía ser un olvido. No podía. Sentí la nuca fría. Y de pronto entendí, el perdón no lo había domesticado. Lo había convencido de que podía acercarse más sin ser visto. No hice ruido. Tomé mi cartera, mis llaves y el teléfono. Volví a la habitación. Marcos dormía de lado, la boca entreabierta. En la mesita brillaba mi anillo, ese que no era de compromiso, pero él había llamado nuestro pacto. Lo dejé ahí, por primera vez con la clara intención de dejar algo que le doliera. Me puse una sudadera, y justo cuando iba a salir, escuché su voz groggy, arrastrada. ¿A dónde vas, Val? No pensé. Mentí. Voy al baño. Cerré la puerta del baño. Abrí la ventana que daba al patio interior, y me quedé 5 minutos, contando los azulejos, hasta que su respiración volvió a sonar profunda. Entonces sí, salí, caminé descalza hasta la puerta, giré la llave con el amor, con el que uno gira el destino, y bajé las escaleras sin mirar atrás. En la calle, el aire me pareció un milagro. Llamé a Lucía. No contestó. Le dejé un mensaje. Voy para tu casa. No preguntes, solo ábreme. Caminé 3 cuadras con el corazón compitiendo con mis pasos. Al doblar la esquina, sentí detrás de mí el rumor de un motor. Un coche negro, vidrios polarizados. Avanzó lento. No sé si era casualidad o paranoia. Aceleré. El coche siguió. Crucé en rojo. El coche frenó. Mi teléfono vibró. Marcos, ¿estás bien? Me desperté y no estabas. Salí a buscarte. No respondí. Entré a una tienda abierta 24 horas. Pedí agua. El coche pasó de largo. O eso quise creer. Llegué a casa de Lucía cuando el cielo empezaba a aclarar. Me abrió con cara de susto. Y yo, que había estado conteniendo todo para no desbaratarme sola en la calle, me rompí en su sala como una jarra contra el piso. Le conté lo de la cinta, lo de las carpetas, lo del coche. Ella me abrazó. Me dijo que íbamos a ir a la policía. Yo asentí, pero antes de eso, necesitaba una ducha, un café y un poco de silencio para pensar cuál sería el orden menos peligroso para moverme. Me metí al baño con el celular, con ganas de aislar el mundo con el agua caliente. Lo abrí y vi 3 mensajes de Marcos. Val, por favor contesta. Estoy muy preocupado. Si te vas, te prometo que no voy a dejarte sola. Ese no voy a dejarte sola. No sonó a cuidado, sonó a sentencia. Me miré al espejo con el cabello pegado a la frente y los ojos rojos. El agua comenzaba a empañar el vidrio. Vencí la tentación de ignorarlo y marqué a la policía. Mientras esperaba que contestaran, recibí un correo, remitente, Compañía Seguros Hidalgo, asunto, confirmación de modificación de beneficiario. Mi estómago se hizo un puño. Abrí, ahí estaba, un formulario recibido a las 2:13 am, solicitando cambiar el beneficiario principal de mi seguro de vida. El nuevo nombre, Marcos Alberto Ríos. Respiré. 1, 2, 3 veces. Me quedé quieta, con el teléfono en una mano y la toalla en la otra, hasta que la operadora respondió, emergencias, ¿cuál es su situación? Y supe que el perdón había terminado ahí mismo, que yo había cruzado un río pensando que al otro lado estaba la calma, y me esperaba un pantano. Lo que vino después es otra parte de esta historia. Pero antes de contarte cómo llegué a ver el techo de una ambulancia, hay piezas que necesito colocar con cuidado, como quien arma un rompecabezas que ya sabe qué figura muestra. Porque, si algo aprendí, es que la traición rara vez es un episodio, casi siempre es un proyecto. Si alguna vez recibes, a las 2:13 de la madrugada, un correo que dice confirmación de modificación de beneficiario, y el nombre que aparece es el del hombre que te pidió perdón entre sollozos, corre. No discutas, no expliques, no te convenzas de que puede ser un error. Corre. Hola. Porque yo dudé 20 minutos, y esos 20 minutos casi se convierten en mi epitafio. La operadora me pidió la dirección de inmediato. Le di la de Lucía. Me temblaba la voz, pero pude hilar los datos. Intento de cambio de beneficiario, gas abierto, vigilancia, coche siguiéndome. Permanezca en un lugar seguro con otra persona y no regrese sola a su casa, dijo. Colgué y miré a mi hermana. Lucía, que siempre fue la práctica de la familia, ya estaba vistiéndose y atándome el cabello en una coleta como cuando éramos niñas y había que ponerse serias. A las 6:40 am entramos a la agencia de policía. Conté, con una precisión que me sorprendió, lo de la cinta en la perilla, lo de la carpeta recetas en la laptop de Marcos, lo del correo a las 2:13. Un oficial de apellido Andrade tomó nota. Frunció el ceño cuando mencioné el gas y dijo que eso por sí solo era difícil de probar,
pero que lo del correo y la póliza ameritaba una denuncia por suplantación y tentativa de fraude. ¿Intento de homicidio? Pregunté. Eso se determina con peritaje. Respondió, profesional y cansado. Igual, salí con una constancia de hechos y la instrucción de no estar sola, de cambiar claves, de documentar todo. Fui al banco directo. Congelé mis cuentas, cambié contraseñas, habilité un token físico. En la aseguradora, un asesor llamado Javier revisó mi expediente y confirmó lo obvio. Alguien había enviado el formulario de modificación con una firma que parecía la mía, pero no lo era. Adjuntó una copia de mi INE que yo jamás había mandado. Debe haber tenido acceso a escaneos suyos, dijo. Y yo vi en mi cabeza la noche de impuestos en la que le compartí mi carpeta con documentos. Javier inició el proceso para invalidar la solicitud y dejó asentado un foco rojo en el expediente. Me miró con una seriedad que agradecí. Si vuelve a intentar, se bloquea y la llamamos. Al salir sentí que por fin había colocado un ladrillo sólido entre yo y esa sombra. Le escribí a la licenciada Adriana, nuestra terapeuta. Le pedí una cita urgente, sin Marcos. Me recibió a las 11, me escuchó sin interrumpir, con ese gesto de hilar pensamientos que tenía, el lápiz tocando apenas el mentón. Al final dijo, Valeria, perdonar no es reconciliarse. Son dos verbos distintos. Tú perdonaste esperando que él se transformara, y él interpretó tu perdón como carta blanca para acercarse más. Lo que describes no es ansiedad, es control y potencialmente violencia instrumental. Tomó aire. Te sugiero medidas inmediatas, resguardo, denuncia y ruptura sin contacto, y vas a sentir culpa por doña Teresa, por la historia, por la silla en el balcón que inventaron juntos. Esa culpa va a ser el camino por el que él intente volver. Ciérralo. A las 12:30, llamé a doña Teresa. Lloró antes de que yo dijera palabra. Hija, Marcos llegó a casa hace una hora a gritar que lo estás difamando. Yo no sé qué pensar. Me aguanté el impulso de consolarla. Teresa intentó cambiar mi beneficiario a medianoche. Encontré cinta en la estufa. Intentó entrar a mis cuentas. No me pidas que lo vea como un error. Hubo un silencio largo. Luego, en la voz de una madre que también se parte. Si necesitas que declare lo que sé de esos días, lo hago. Él no es un monstruo, Valeria, pero puede comportarse como uno. Si necesitas que lo entretenga para que tú hagas tus cosas, también. Tragué saliva. Doña Teresa me quería. También lo quería a él. Pero en su frase había una línea, se había puesto de mi lado. Esa tarde, regresé al departamento escoltada por Lucía y por el conserje del edificio, don Polo, para recoger lo que quedaba. Mis cajas, 2 cuadros, un par de libros. Grabé con el celular un video de las perillas y la cinta gris. Le pedí a don Polo que atestiguara. Esto no está bien, dijo él, y firmó el papelito que improvisamos. Abrí el cajón donde guardábamos herramientas y encontré el cúter con el que, lo supe, había cortado la cinta. Tenía restos diminutos pegados, como escarcha metálica. Lo guardé en una bolsa Ziploc. Marcos no apareció, pero a las 5:17 p.m. recibí su mensaje. No entiendo por qué estás haciendo esto. Estás enferma de paranoia. Ven, hablamos y destruyes la denuncia. No quiero problemas. No contesté. A las 6:03. No sabes con quién te estás metiendo. A las 6:04. Otro. Perdón, no quise decir eso. Estoy desesperado. Silencié la conversación y pasé su número a un contacto con nombre que nunca nadie adivinaría. Adriana me había dicho, anticípate a tu propio corazón blando. Esa noche, Lucía insistió en que usáramos su coche para ir a casa de mamá el fin de semana. Cambias de aire, dijo. Acepté. El plan, salir el sábado a las 6 a.m., evitar la autopista saturada. Guardamos en el maletero una maleta pequeña, mis documentos y la bolsa Ziploc con el cúter, por si un día un perito la necesitaba. El viernes, al salir a comprar pan, nos topamos con Elena y Bruno. Me preguntó con su franqueza de vidrio, ¿ya te fuiste de ese departamento? Le conté lo mínimo. Me miró un segundo, apretó los labios y dijo, tengo algo que quizá te sirva. Abrió su celular, buscó entre fotos y me mostró una imagen tomada a las 3:27 a.m. 2 noches atrás. Marcos, agachado junto al neumático del lado del conductor del coche de Lucía, ilumina la zona con la linterna del celular, la placa del coche, completa. Su perfil, inconfundible. Me desperté al baño y vi a alguien ahí afuera. No me gustó y tomé una foto desde la ventana. El corazón me dio un salto seco. Elena, ¿me la compartes? Claro, y si necesitas que diga la hora y que era él, lo digo. No estoy para cuidarle la reputación a nadie. No lo supe entonces,
pero esa foto sería la pieza que encajaría todo. El sábado amaneció claro. Cargamos el coche. Revisé por rutina, luces, cinturones, llanta de refacción. No sé por qué. Al subirme, miré el pedal del freno. Una mancha oscura, pequeña, justo donde el pie apoya, me hizo fruncir el ceño. Lucía dijo que era café. Yo dije que sí, que seguro. El trayecto fue tranquilo hasta que a la altura del kilómetro 43, el coche empezó a flotar al frenar. Una sensación rara, como cuando pisas una esponja. Insistí en bajar la velocidad y buscar una salida. Entonces, el pedal se fue hasta el fondo. No respondió. Freno, 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 dije en un hilo, como si invocar la palabra fuera a devolverle la función. Lucía, rápida, jaló el freno de mano. El coche serpenteó, rozó la barrera metálica. El mundo hizo un ruido de lata y chispas. Y luego, silencio, ese silencio pastoso que siguen a los golpes grandes. Ahí estaba, el techo de la ambulancia, los pitidos, mi sangre en la sien izquierda, el paramédico diciéndome el nombre. La fecha, sábado, 17 de agosto, pidiéndome que siga la luz con la mirada. A Lucía la oí llorar, lejos y cerca a la vez. Estoy bien, quería decirle, pero la boca me sabía a hierro. No sé cuánto pasó hasta que un policía pidió mi versión. Le dije lo que supe. El freno se fue. La foto de Elena a las 3:27 am. El gas, el correo. Anotó. Grave. Ordenó un peritaje del coche en carretera. No se muevan hasta que llegue, dijo. Y el no se muevan tenía la autoridad de quien ya sospecha lo que va a encontrar. El perito tardó lo suyo, pero cuando se metió bajo el coche y salió con los guantes engrasados, la sentencia fue clara. Línea de freno trasera cortada. Corte limpio, no ruptura por desgaste. Aquí hay herramienta. Señaló un borde como cuchillada. Si no hubieran bajado antes de la curva, no la cuentan. Sentí frío en los huesos y calor en los ojos. El oficial pidió mis denuncias previas. Saqué la carpeta donde guardaba todo. El video de la cinta, la constancia de hechos, el correo impreso, la foto de Elena. El oficial la hojeó y dijo, con esto podemos pedir de inmediato medidas de protección y una orden de cateo si el juez lo autoriza. Y si hay cámaras en su calle, mejor. Llegamos a la comandancia con collarín y una manta en las piernas. A Lucía le pusieron puntos y un cabestrillo. Andrade, el mismo, tomó ahora la denuncia por tentativa de homicidio. ¿Está segura de que es él?, preguntó como debe preguntar. Sí, dije. Y fue como afilar una hoja que no quería afilar jamás. La foto de Elena fue anclaje. Llamaron a Elena. Llegó con Bruno, sin dientes, imperturbable, y declaró. Doña Teresa también vino, con paso de quien envejeció 5 años en 2 días. Trajo algo. Encontré esto en el cuarto de servicio, detrás de una caja. Era una tira de cinta gris como la de mi estufa, un par de guantes y un frasco pequeño con un restito de líquido aceitoso, fluido de frenos. La miré. Ella me sostuvo la mirada con dolor y determinación. No quiero que se mate ni que las mate. Si esto ayuda, úsalo. Esa tarde una patrulla fue al departamento de Marcos con una orden de cateo express. Encontraron, según me contó Andrade luego, impresos de mis documentos, formatos de seguros, instrucciones de cómo canalizar gas sin olor. Un mito torpe que prueban los ingenuos. Y como si la ironía necesitara un escenario, una lista escrita a mano. Cerrar. 1. Póliza. Cambiar beneficiario. 2. Mudanza Narvarte. 3. Coche. Revisar. 4. Cerrar redes. 5. Hablar con Teresa Mama. A las 20:12 lo detuvieron cuando salía del estacionamiento, con el celular en modo avión y una maleta de mano. Doña Teresa lloró en la cocina de la comandancia como si el piso fuera mar. Yo la abracé. No sé si por ella o por mí. Adriana me gustó más ese día que cualquier sesión. Me escribió un mensaje breve, sin terapia, sin tecnicismos. Viva, estás viva. Después procesamos. Y por primera vez desde que el portero confundió mi café, lloré con alivio. Quedaron semanas de audiencias, medidas de protección, abogados diciendo palabras que parecen piedras, vinculación a proceso, prisión preventiva justificada, agravantes, tentativa. Camila, a quien no había vuelto a ver, me mandó un audio. Lo siento, Valeria, caí en su juego. Un día me habló de seguros, de cómo la gente no se da cuenta, y me dio miedo. Por eso corté. Si sirve, aquí están los mensajes. Los entregó, servían, aportaban el retrato. No era un arrebato, era un plan. Quiero ser justa. Doña Teresa no me soltó. Fue a declarar.
Dijo que había visto a Marcos hacer manualidades con cinta y cuchillos en la noche, que se lo atribuyó a ansiedad porque él le dijo que lo calmaba sentir que arreglaba cosas. Dijo que un día lo escuchó practicar mi firma, viendo un video de caligrafía. Dijo que cuando le preguntó por qué sabía tanto sobre fluido de frenos, él respondió porque hay que saber de todo. La vi quebrarse en esa mesa y supe que no se sale intacta de ser madre de alguien así. Me preguntaron 1000 veces por qué volví con él. Contesté 1000 veces lo mismo. Porque quise creer. Porque el perdón se viste de segunda oportunidad y de a mí no me va a pasar. Porque nadie te enseña que el control puede oler a galletas recién horneadas y decir te recojo para que no camines sola. Porque confundí su agenda con su arrepentimiento. No me culpo, ya no, pero me nombro responsable de aprender. Marcos se quedó donde debía mientras el proceso corría. Yo cambié de teléfono, de correo, de horarios. Fui a terapia individual, volví a caminar con Elena y Bruno. Le compré a Bruno un pañuelo nuevo, azul, con pescaditos. Y Elena lo recibió como si fuera una medalla al valor. Dejé el café por un tiempo porque el corazón me latía fuerte con cualquier cosa. En el departamento de Lucía, pusimos una mesa con nuestras cosas, un vaso de Puebla, un alebrije torcido, una foto chueca de cuando éramos niñas, lo cotidiano como salvavidas. Con el tiempo, supe una cosa que me avergüenza y me alivia a la vez. Sí lo amé. A ese hombre que me prestó un lápiz en una biblioteca, que lavó platos en una comida, que lloró ante Doña Teresa pidiendo tiempo. Lo amé, y eso no invalida lo otro, que también fue el hombre que cortó una línea de freno. Dos verdades en tensión. Mi tarea no es reconciliarlas, es elegir con cuál verdad camino. Y caminé, poco a poco. No soy heroína. No resolví mi vida con un discurso frente a un juez ni me convertí en activista de la noche a la mañana. Soy una mujer que, un día, dejó que la palabra perdón le abriera la puerta equivocada. Lo cuento porque muchos nos educaron para sostener amores rotos si el otro se esfuerza, y porque el esfuerzo no es garantía de bondad. También se puede esforzar el que quiere poder sobre tu vida. Cuando me dieron de alta del golpe en la cabeza, regresé a casa de mamá en Puebla unos días. Teresa insistió en acompañarme a la central de autobuses. Nos sentamos en una banca de metal y, después de un rato me dijo, ¿me odias? La miré. No. ¿Odias a Marcos? Tampoco. Le temo, y elijo no estar cerca. Asintió, con ojos que ya no buscaban absoluciones. Antes de despedirse, me puso en la mano algo pequeño, una medalla de San Benito vieja, gastada. No sé si crees en estas cosas, dijo. Yo en ti sí creo. Esto es lo que tengo. La guardé, no por la fe, sino por el gesto de una mujer que decidió soltar a su hijo para no perderse también a sí misma. El proceso siguió su camino. El peritaje del coche fue contundente. La foto de Elena puso horario y presencia. El correo de la aseguradora mostró intención. El cúter con restos de cinta y fluido fue la huella torpe que necesitábamos. No hubo grandes giros, solo la burocracia ordenando, por una vez, la evidencia en favor de la vida. No me pidan detalles de sentencias. Lo importante aquí no es el castigo, sino el aprendizaje que me ajustó la columna. Volví a la Ciudad de México con calma de recién quebrada. Me mudé a un estudio pequeño, con plantas en el alféizar y un colador de café que gotea lento. Pinté una pared de verde para acordarme de que las cosas crecen. Trabajé mucho. Dejé el balcón para cualquier noche con una silla. Y escribí una lista nueva, la última que hice sobre Marcos, con 3 renglones que ahora leo como recordatorio. 1. Perdonar no es dejar la puerta abierta. Es cerrar la puerta por dentro y quedarte en paz. 2. Arrepentirse no es prometer. Es reparar sin pedir aplausos y aceptar las consecuencias. El cuidado no hace inventario de tus horarios ni de tus pólizas. Con el tiempo, volví a confiar, no en otro, todavía, sino en mí. Aprendí a escuchar ese sabor metálico en la lengua antes de que se convierta en gas en la cocina. Aprendí que cuando alguien te dice no voy a dejarte sola, importa tanto el tono como la frase. Aprendí a tomar fotos de las cosas que no me laten, a documentar, a creerle a mi cuerpo. Un día, en el parque, me crucé con Camila. Venía con una amiga. Dudó, se acercó, dijo, sé que no te interesa, pero renuncié. Me voy a otra ciudad. No supe ver lo que era, o no quise. No la absolví ni la castigué. Solo le deseé que, donde fuera, las puertas se abrieran por las razones correctas. Nos despedimos como se despiden 2 personas que saben que comparten un fantasma. Adriana me propuso un ejercicio que al principio me pareció cursi. Escribirle una carta a la Valeria que perdonó.
La leí en voz alta en su consultorio, un martes con lluvia. Decía así: en resumen, no estabas equivocada por querer creer, estabas en peligro por ignorar lo que veías. Te sacaste a tiempo, aunque te costó sangre, y eso te honra. Lloré un poco, reí otro poco, y guardé la carta en una caja junto a fotos de la universidad y un boleto de cine. De vez en cuando, me despierto en la madrugada con el recuerdo del pedal que se va al fondo. Cierro los ojos, respiro, camino a la cocina y reviso las perillas. Las toco y digo en voz baja: apagado, no por paranoia, por respeto al aire que hoy entra y sale de mis pulmones sin pitidos de ambulancia. ¿Le perdoné una traición? Sí. Casi me costó la vida, también. Me arrepiento de haber perdonado, me arrepiento de haber confundido perdón con regreso. El perdón verdadero fue el último, el que me di a mí cuando me fui. Si estás escuchando esto porque alguien te pidió una oportunidad y te prometió un balcón y pólizas en regla, hazte una pregunta sencilla: ¿te quiere cuidar o te quiere vigilar? No necesitas evidencias judiciales para darte cuenta de lo primero. Para lo segundo, a veces sí, y si algo en tu cuerpo ya lo sabe, créelo. Ningún lo siento vale una línea de freno. Hoy, cuando paso por una ferretería y veo rollos de cinta gris colgando como serpientes dormidas, no me paralizo, sigo caminando. Me compro una planta nueva, le pongo un nombre ridículo y la riego con agua, solo agua. Abro la ventana, respiro y cierro la puerta, por dentro, para estar en paz.